Hermanos, el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Démosle la gloria y la honra al Señor, que podemos continuar por este medio, seguir siendo edificados en este estudio que estamos haciendo sobre nueva vida en Cristo. Vamos por el paso número 8. Vamos a hacer un recorderis de los pasos anteriores. Paso número 1, salvo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor Jesucristo nos dio vida. Paso número 2, seguros. Seguros de nuestra salvación, como dice Romanos 8, 28 y 29. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Tercero, victoriosos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Señor de todo, el paso número 4. ¿Quién manda en nuestra vida? El paso número 5, viviendo en el Espíritu. Jesucristo envió el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. El paso número 6, Dios me habla. Dios me habla a través de la Escritura, dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en el paso número 7, hablando con Dios. Nosotros podemos hablar con el Señor a través de la oración. El paso que vamos a dar inicio hoy es el paso número 8 y se llama En comunión diaria. En esta oportunidad vamos a poder mezclar esos dos últimos pasos que ya mencionamos. El paso número 6 y el paso número 7. Dios me habla y yo le hablo a Él por medio de la oración en un tiempo devocional. En comunión diaria con el Señor. Vamos a mirar 3 afirmaciones, se las voy a decir. 3 afirmaciones, pero vamos a tratar de darle claridad a lo largo del estudio. Y al final del estudio las vamos a responder falso o verdadero. Son las siguientes. Es importantísimo leer la Biblia y orar todos los días. ¿Usted qué considera que es falso o verdadero? Al final vamos a responderlas juntos. Segunda afirmación. Uno debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia cada día. ¿Falso o verdadero? Y tercera afirmación. Dios me quiere transformar día tras día a través de su palabra. Tercera afirmación. Vamos a estudiar y vamos a meditar en estas afirmaciones y al final del estudio las vamos a responder todos juntos. ¿Qué es un tiempo devocional? El tiempo devocional es una cita diaria con Dios. Se necesita que sea diaria porque el tener una relación íntima con el Señor requiere de tiempo. Y la madurez es algo que vamos desarrollando progresivamente. No es algo que se da al instante, sino que se cultiva día tras día. En el Salmo 5.3, el salmista decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es un tiempo de esperar delante de Dios que Él nos hable a través de su palabra. Y después nosotros podemos responder en oración. En nuestra vida cotidiana escuchamos constantemente voces que nos pueden influenciar, las voces de nuestros amigos, voces de nuestra familia, voces de las noticias, aún nuestros propios pensamientos. Aún nuestros propios pensamientos nos influencian, pero este tiempo devocional es para eso precisamente, para que sea Dios, la voz de Dios, la que me hable a mí, la que pueda influenciar mi vida. Como decía en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y en el versículo 5 más atrásito dice, y a los extraños nos seguirán. En este tiempo devocional el Señor nos habla a nosotros. Entonces es la oportunidad de que Dios hable a mi vida. En la medida en que yo lo escucho por medio de las escrituras, mi fe crece, mi fe es fortalecida. ¿Qué importancia tiene un tiempo devocional? Vamos a estudiar varios textos donde vamos a mirar qué importancia tiene este tiempo devocional para mi vida. El primer texto que vamos a leer es Josué, capítulo 1, versículo 8. Y dice,
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso se lo estaba diciendo Jehová Dios a Josué, una vez que Moisés murió y Jehová destinó a Josué para que introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y le estaba diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es importante que tengamos este tiempo devocional. Y como dice el texto de Josué, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, para que todo me vaya bien. El Señor le decía a Josué que de día y de noche meditara en él. La palabra meditar viene del hebreo agá y significa leer sosegadamente o hablar consigo mismo mientras se piensa. ¿Usted en qué piensa? Normalmente, ¿en qué pensamos nosotros? Obviamente que tenemos familia, tenemos un empleo, tenemos esposo, esposa, hijos, ¿cierto? Pero de esas relaciones se pueden desprender situaciones, dificultades, eh, problemas que debemos de solucionar. ¿Y dónde vamos a ir a buscar la solución si no es a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Meditar en ella de día y noche para encontrar cuál, para poder asirnos a ella cuando sea necesario, cuando sea demandado de nosotros en nuestras relaciones cotidianas. Pero bueno, usted también tiene momentos de ocio. Por ejemplo, usted está haciendo la fila en un banco, o usted está esperando el bus, o usted va en un trancón. ¿Usted en qué piensa? ¿En qué nos ponemos a pensar y esta mente en qué divaga? Cuando tenemos la preciosa oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Uno de los frutos que tenemos con el devocional es eso, meditar en la palabra de Dios. Eso nos ayudará a encontrar las respuestas que necesitamos en las diferentes situaciones de nuestra vida, porque la palabra ya está en nuestro corazón. Si nosotros la estamos meditando es porque ya en un momento tuvimos un encuentro con ella y la podemos meditar en ella. Entonces, como resultado de estudiar, meditar y obedecer las escrituras, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice en Josué 1:8? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese será el resultado de qué? De guiar nuestra vida conforme a la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de estudiarla, de leerla, de estudiarla, de memorizarla, de meditar en ella, de obedecerla. Ese será el resultado, que todo me irá bien. Si yo conduzco mi vida bajo la dirección de Dios en las diferentes áreas de mi vida, como estudiante, como esposo o esposa, como hijo o hija, todo, si yo me conduzco bajo esas directrices, todo me va a salir bien. Y dice la palabra, es decir, y serás prosperado, pero ese prosperado no simplemente significa riqueza, porque tendemos a relacionar la palabra prosperidad con riqueza, pero miremoslo porque es que el término prosperar en el Señor es mucho más amplio. Es como crecemos nosotros espiritualmente, cómo crecemos como personas por medio de la Escritura, cómo vamos avanzando en el conocimiento del Señor. Pero no es un conocimiento intelectual, sino que crecemos en intimidad con Él. Entonces nuestra vida que va a ser prosperada y nos va a ir bien, porque nuestras actitudes y acciones van a ser guiadas por la Escritura. Esto no quiere decir, obviamente, que no va a venir problemas y adversidad y dificultades, posiblemente, pero en las manos de Dios serán con un propósito específico para nosotros. ¿Y cuál es ese propósito específico? Según Romanos 8, 28 y 29, conforme a un llamado que Él nos hizo para ser que formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué mejor propósito para nosotros y qué mejor prosperidad para nosotros el ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesús. En el capítulo de Salmo 63, versículo 1, entonces continuamos con la importancia que tiene
un devocional para nosotros. El primero era ¿para qué? Para que nos vaya bien en la vida. Y el segundo es para reconocer mi necesidad de Él, mi necesidad del Señor Jesucristo. En el Salmo 63:1 dice así: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. En la Nueva Traducción Viviente dice: de todo corazón te busco. En la Nueva Bíblica de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas dice: te buscaré con afán. En la Nueva Versión Internacional: yo le busco con afán. Este salmo es de David. David manifiesta acá su profunda necesidad de Dios, su profunda necesidad. Él dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Y dice: mi cuerpo te anhela, mi carne te anhela, todo mi ser te anhela. Necesidad de anhelo que solo puede ser satisfecho mediante una íntima relación con el Señor Jesucristo. Y el tiempo devocional me servirá para saciar mi sed. En el Salmo 42 dice, el salmista, en el versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así como el agua es esencial para la vida física y la necesitamos para vivir, así también nosotros debemos de necesitar y desear la presencia del Señor. El mismo Señor Jesucristo relacionó también la necesidad que tenemos del agua para nuestra vida con la satisfacción que solamente Él puede darnos. Que solamente Él puede darnos, y lo dice en Juan 7:37. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Entonces mire que en el primer punto vimos la importancia del devocional, porque nos hace entender que por medio de las escrituras, si las seguimos, la obedecemos y la meditamos, nos irá bien. Y nos hace entender y reconocer nuestra necesidad de Él, de su palabra. Seguimos con otro texto y está en Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice: y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra la dijo ¿quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo respondió esto ¿a quién? Al tentador, al diablo, a Satanás, como lo quiera mencionar, así lo menciona el texto. Esto lo puede leer usted en Mateo 4, del versículo 1 al versículo 11. Esto le pasó al Señor Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Él estuvo en el desierto antes de ser tentado 40 días y 40 noches en ayuno. El mismo Hijo de Dios como humano fue tentado, pero sin pecado. Fue llevado al desierto. Y en ese desierto estaba en ayuno 40 días y 40 noches. Nos imaginamos, pues es una imaginación santa, como lo dice el pastor Fabio, que en esos 40 días, además de ayuno, que estuvo haciendo, meditando y orando, meditando en la palabra de Dios y orando. ¿Para qué? Mire que después de esto fue que vino la tentación del enemigo sobre el Señor Jesucristo. Y recordemos también cómo nos estaba diciendo el Espíritu Santo a través de Josué. El Señor Dios le estaba diciendo a Josué: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme está escrito. ¿Para qué? Para que lo pongas en práctica. Jesucristo respondió a cada una de las tentaciones del enemigo: escrito está. Y está en el versículo 4, versículo 7 y versículo 9 de Mateo 4. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, fue tentado. Sí, pero sin pecado. Él conoció la escritura, claro, si Él es el verbo, Él es la palabra, Él la conocía claramente y sabía cómo responder en la tentación. ¿Qué necesitamos nosotros conocer entonces? La escritura para poder responder a la tentación cuando llegare a la tentación, porque va a venir.
definitivamente la tentación va a venir sobre nosotros, vamos a ser tentados, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a responder si no conocemos la Escritura, si no conocemos la palabra de Dios? El Señor Jesucristo dijo, le respondió el enemigo, escrito está. Por eso necesitamos leer este libro de la ley, por eso necesitamos leer este libro de la ley y meditar en él. Meditar en él y ponerlo en práctica. En el tiempo devocional, esa cita con Dios me ayudará a reconocer que mi necesidad de Él y mi necesidad de la Escritura. ¿Sí ven por qué es tan importante ese tiempo devocional? Que apartemos ese tiempo de nuestra vida cotidiana para tener un encuentro con el Señor Jesucristo, una cita diaria. ¿Para qué? Para poder cultivar nuestra relación con Él. ¿A través de qué? De las Escrituras. Yo voy a poder conocer las Escrituras y voy a poder hablar con el Señor, descargar mi corazón, todo lo que hay en mí. Bueno, después de esto que hemos estudiado hasta ahora, podemos responder la siguiente pregunta. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Diría usted que una cita diaria con Dios es una necesidad o solamente una buena idea si le queda tiempo? ¿Usted qué cree? ¿Es una necesidad o es simplemente una buena idea? Pues yo, Nancy Ciro, considero que es una necesidad básica de mi vida. Tener un encuentro íntimo con el Señor Jesucristo mediante un tiempo devocional. Porque esto me va a ayudar a qué? A conocerlo a Él, a escuchar su voz, a ser guiada y dirigida cuando sea necesario. Porque voy a tener tentaciones, porque voy a tener dificultades, porque voy a tener la necesidad de ser guiada por medio de su palabra. Y en un tiempo devocional, el Señor me va a guiar y me va a dirigir. Él me va a hablar a mí a través de la escritura y yo voy a poder hablar con Él a través de la oración. Bueno, ¿y cuándo y dónde tener su tiempo devocional? Entonces, tal vez el mejor tiempo podríamos decir que es en la mañana, al comenzar el día, para que usted pase un día en la presencia de Dios y meditando en la palabra, meditando en su palabra, en el encuentro íntimo que tuvo con el Señor Jesucristo. En el Salmo 5 y 3 y Marcos 1:35 vemos dos personajes que apartaron un tiempo especial para estar con el Señor, en un tiempo devocional. Y el primero es en el Salmo 5:3. Oh Jehová, ya leímos el texto en un comienzo. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y el mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El mismo Señor Jesucristo apartó un tiempo para acercarse en oración a quien, al Padre. Obviamente esto implica que usted tal vez tenga que levantarse más temprano de lo normal, ¿cierto? Pero es un esfuerzo que podemos hacer, ¿cierto? Porque vamos a ver el fruto en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez. Recuerde como leíamos en un comienzo, como hablamos en un comienzo, la relación y la madurez con el Señor se cultiva día tras día. Entonces usted puede buscar un lugar tranquilo, y allí puede pasar un tiempo sin interrupciones. A veces tendrá que apartarse un poco de su familia, de pronto en el patio de su casa, de pronto cerrar la puerta del cuarto, buscar un lugar apartado donde usted pueda tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ahora mismo tome la determinación, hermano y hermana, de buscar, de determinar un horario para su tiempo devocional con el Señor. Disponga en este mismo momento, en su libreta de notas, coloque la hora y el lugar donde usted va a tener ese devocional, esa cita diaria con el Señor Jesucristo. ¿Y qué debe de incluir? ¿Qué debe de incluir ese tiempo devocional? Vamos a ver varios puntos que usted debe de incluir en su tiempo devocional. Como primero, preparación de su corazón. ¿Con qué actitud debe presentarse usted delante de Dios? ¿Con qué actitud debe presentarse usted delante del Señor? Primero vamos a leer el Salmo 139, 23, 24. Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Usted debe preparar su corazón. Mire que él dice, examíname. Usted debe presentarse delante del Señor con un corazón que arrepentido, con un corazón dispuesto a ser examinado, corregido y guiado por el Señor. Usted se va a presentar delante de Dios a recibir de Él la instrucción que usted necesita y debe tener un corazón abierto y dispuesto a lo que el Señor quiera decirle, un corazón humilde que reconozca su necesidad, su condición de pecador y su necesidad de perdón. Un corazón arrepentido, un corazón que desea un cambio de mente, un cambio de rumbo en la vida, un corazón que esté buscando esa guía y esa dirección por medio de la escritura de parte del Señor. En el tiempo devocional usted va a ser confrontado con la palabra. Usted se va a dar cuenta de actitudes que tiene que dejar, de pecados que tiene que dejar y de pronto pedir perdón, de momentos en que usted deba de pedir perdón y deba de recibir también el perdón, de pensamientos que corregir. Por eso usted necesita tener un corazón abierto, dispuesto a recibir la instrucción de parte de Dios. Vamos a leer otro texto en el Salmo 119, versículo 18. ¿Cómo debe presentarse usted ante Dios? Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En la nueva traducción viviente dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Es una forma de decirle al Señor que abra nuestro pensamiento para que podamos entender espiritualmente lo que el Señor quiere decirnos. Y esta obra maravillosa la hace ¿quién? El Espíritu Santo en nosotros. Entonces tenemos que estar dispuestos, pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento para que podamos entender las maravillas que hay en su palabra, todo lo que Él tiene para decirle a través del Espíritu Santo. Vamos a leer el texto, también otro texto en Salmo capítulo 5, versículo 3. Lo hemos leído varias veces. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este salmo es un salmo de David. El salmista se presentaba a Dios y oraba y esperaba en Él. Debemos de tener un corazón dispuesto a esperar en Dios. Debemos de dejar nuestras ideas preconcebidas de cómo hacer las cosas o lo que yo quiero hacer. Debo dejarme ayudar por Dios y recibir su consejo. Tengo que tener un corazón dispuesto a dejarme ayudar por Dios, a esperar en Dios, a guardar mis manos, esa tendencia que tenemos a querer ayudarle a Dios a nuestro modo, a nuestro amaño. Es dejar en manos de Dios cualquier situación que podamos tener, una dificultad, una tristeza, una prueba. Es dejarla en manos de Dios para que Él haga como Él quiere, para que Él nos guíe y nos dirija sobre qué hacer. Ahí tenemos que dejar de lado lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos hacer, y dejarnos guiar por el Señor Jesucristo. Porque si yo me acerco en un tiempo devocional al Señor, donde el Señor me habla a mi vida frente a diferentes áreas, y yo salgo de ese tiempo devocional a hacer completamente lo contrario de lo que el Señor me dijo que hiciera, ¿qué estoy mostrando ahí? Estoy mostrando rebeldía. Estoy demostrando que no me importa lo que el Señor me está diciendo que yo debo de hacer. Quiero hacer mi voluntad. No me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces estoy siendo rebelde. Estoy siendo soberbia. Porque no estoy esperando en Dios. No me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. Y ya ahí comienza una barrera. Ya comienza una barrera entre Dios y yo, porque yo no estoy escuchando su palabra o no estoy obedeciendo lo que Él me dice a través de este tiempo devocional. Entonces el salmista, ¿qué hacía? Oraba y esperaba en Él. Oraba y esperaba en el Señor Jesucristo. Vamos a leer otro texto
en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este texto, acerquémonos confiadamente. El texto viene hablando en el versículo 15 de que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y quién es ese sumo sacerdote? El Señor Jesucristo. Una de las más grandes bendiciones de la salvación es que el Señor Jesucristo abrió un camino para que nosotros podamos llegar a su presencia y hallar ayuda, socorro, gracia abundante, misericordia abundante. En ese trono de la gracia fluye de parte de Dios amor para con nosotros. Nosotros podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia. También tenemos que entrar en ese tiempo devocional con un corazón confiado en el Señor, que vamos a recibir de Él su ayuda. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Tal vez de nuestra vida pasada traigamos culpabilidad, temores y tal vez aún pecados no confesados que me impiden acercarme confiadamente a Dios. Pero si hemos creído en el Señor Jesucristo, sabemos que nuestros pecados ya han sido perdonados, que nuestros pecados ya han sido borrados. Dice el Señor en su palabra en Isaías 43:25, que Él borró nuestros pecados y ya no los recuerda. Entonces tenemos que entrar confiadamente con la certeza de que el Señor Jesucristo ya perdonó mis pecados. Y si tengo un pecado hoy, lo puedo confesar y pedirle perdón y voy a ser perdonada. Esa es la confianza que tengo de entrar en ese trono de la gracia, que va a hallar ayuda, socorro, auxilio, misericordia de su abundante gracia para conmigo. Entonces, qué bendición, hermanos, que tenemos todas estas bendiciones cuando nos acercamos a ese tiempo devocional. Debemos de entrar reconociendo que necesitamos perdón, reconociendo que solamente Él puede perdonarme. Podemos entrar pidiéndole a Él que abra nuestros ojos para que entendamos la maravilla de su ley. Entramos a Él con la decisión de esperar en Él, de no hacer nuestra voluntad, sino su voluntad, esperando en Él. Y podemos entrar a Él en ese tiempo devocional confiadamente porque el Señor Jesucristo abrió un camino para que podamos estar delante de Él. Entonces, ¿qué debe incluir este tiempo devocional? Como primer punto, preparar nuestro corazón. Segundo punto, estudio de la palabra de Dios. Este tiempo devocional, obviamente, debe de tener un tiempo de estudiar la palabra del Señor. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, esto implica no solamente leer la Escritura, no solamente leerla, sino que también estudiar el pasaje con el propósito de descubrir el significado y lo que Dios quiere comunicarme. Entonces, además de leerlo, debo de estudiarlo para poder descubrir qué es lo que Dios quiere decirme a mí. En un comienzo, lo más recomendable es que usted utilice pasajes cortos. Por ejemplo, un capítulo. Es mejor leer un capítulo que leer varios capítulos, porque en un capítulo usted va a entender mucho más, va a poder analizarlo mejor, va a poder entender mucho mejor lo que el Señor quiere decirle a su vida. Un capítulo tiene una idea más completa, un mensaje más completo, que un solo versículo. Usted puede tomar la decisión de leer un solo versículo, pero también sería bueno que entonces leyera el contexto de ese versículo, leyera otros textos que apoyen la idea de que habla ese versículo, para que usted no vaya a tener una idea aislada, para que no vaya a ser de un texto o un pretexto. Por eso es recomendable leer el capítulo entero, para que usted tenga idea de lo que está leyendo. Y es mejor un solo capítulo, que leer varios a la vez, para que usted pueda estudiarlo, analizarlo mejor. Al estudiar la Biblia, usted escoge un pasaje, un texto bíblico, un capítulo, y puede comenzar a hacerle unas preguntas.
para analizarlo. Unas preguntas que usted me puede responder para que el texto se abra a usted y usted pueda entender qué es lo que el Señor quiere decirle. Por ejemplo, ¿qué me impresionó más del pasaje? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Qué significa para mí lo que acabo de leer? También tenga en cuenta hacerle las siguientes preguntas que le van a ayudar a entender mucho mejor el texto y el pasaje. Varias preguntas. ¿Hay un mandato que obedecer? ¿Hay un ejemplo que seguir? ¿Hay un pecado que abandonar? ¿Hay una promesa para mí? Usted puede preguntarle esto al texto y obviamente va a encontrar más claridad. El Espíritu Santo le va a hablar a su vida y usted va a interactuar con ese texto. El Señor va a comenzar a hablarle. Qué cosa maravillosa. El Señor hablando a nuestra vida a través del texto. Es la palabra del Señor. Él es el verbo que nos está hablando a través de la Escritura. En este tiempo devocional podemos entablar esa intimidad y esa comunión con el Señor y sentir que nos está hablando a nuestra propia vida particular, porque esta palabra cobra vida para usted y para mí. Y ambas personas, ustedes y yo, podemos tener situaciones diferentes y el Señor va a hablar según su propia necesidad. Vamos a hacer un ejercicio simple y cortico por cuestión de tiempo. Recordemos el primer texto que leímos en Josué, capítulo 1, versículo 8. Entonces digamos, usted debe escoger un pasaje, ¿cierto? Un texto bíblico para hacer su devocional. La recomendación es que sea un capítulo. Vamos a escoger Josué, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. Y vamos a leer el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Voy a leer ese nomás por cuestión de tiempo. Entonces, leyendo este texto, vamos a hacerle las preguntas que ahorita tuvimos en cuenta. Un mandato que obedecer. Entonces, ¿qué mandato hay en este versículo? ¿Qué mandato? Muchos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. 1. Sino que de noche meditarás en él. 2. Para que guardes y hagas conforme a lo que le está escrito. En él está escrito. 3. Tenemos 3 mandatos de parte del Señor que obedecer. Un ejemplo a seguir. En el versículo 1 de Josué capítulo 1, dice, habla de Josué y dice, servidor de Moisés. Cuando leemos ese capítulo, vemos a quién le está hablando Jehová. Jehová le está hablando a Josué. ¿Y quién era Josué? Un servidor de Moisés. Estuvo todo el tiempo al lado de Moisés. Podemos mirar hacia atrás en Éxodo y vamos a ver cómo Josué estuvo todo el tiempo al lado de Moisés. Entonces, ¿qué ejemplo podemos tomar ahí? Estar todo el tiempo ¿qué? Rodeado de personas que sirvan al Señor, estar sirviéndole al Señor, estar en la obra del Señor. Entonces, mire que es un ejemplo a seguir, ¿cierto? Entonces, le hicimos una pregunta, un mandato, ¿qué mandato hay? Y un ejemplo a seguir. Y hay otra pregunta, ¿hay un pecado que evitar? Cuando hacemos lo contrario a lo que el texto está diciendo, cuando estoy haciendo todo lo contrario a lo que dice este libro de la ley, cuando hago todo lo contrario, mire que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si yo hago todo lo contrario, estoy ¿qué? Cometiendo pecado, porque no estoy obedeciendo un mandato de Dios, entonces debo de evitar ese pecado. Estamos haciendo un ejemplo simplemente, estamos haciendo un ejemplo para que usted coja un texto y comience a analizarlo y hacerle preguntas, para que usted sea edificado, redarguido, instruido, corregido por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Hay una promesa para hacer la mía. Estamos en el mismo texto. Mire nada más esta promesa tan hermosa. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa que el Señor nos da a nosotros. Una promesa para hacerla nuestra, pero bajo esa condición, ¿cierto? Si meditamos en la palabra de Dios, ¿para qué? Para hacerla, para guardarla y para hacer conforme a lo que ya está escrito. Es un ejemplo que hicimos corto
de cómo usted puede entrar a estudiar estudiar un texto, un capítulo en su devocional diario. ¿Cómo estudiar la Biblia? Hágale preguntas al texto para que Dios le responda a usted a través de la escritura. Cómprese un cuadernito, tenga un cuaderno, tenga su Biblia obviamente a la mano. Cuando usted va a hacer su tiempo devocional, debe acercarte, debe estar, buscar su espacio, un tiempo, como lo leímos ahorita en un comienzo, como lo estudiamos en un comienzo. Busque un tiempo, un horario y un lugar. Tenga su Biblia y tenga un libro, una libreta de notas, un cuaderno donde usted pueda tomar notas. Y comience a preparar su corazón y a estudiar la palabra de Dios. Tercero, como tercera parte tercer punto que usted debe incluir en su tiempo devocional está la oración. Entonces, después de haber estudiado usted la palabra de Dios, de haberle hecho unas preguntas, de haber leído un texto bíblico, de haberle hecho unas preguntas a ese texto, al haber estado usted ante la palabra de Dios, esa tuvo que haber hecho algo en su vida. Definitivamente tuvo que haber hecho un cambio en su corazón. Tuvo que haberlo redarguido, instruido, como dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Esa palabra que usted estudió en ese devocional tuvo que haber hecho algo en lo profundo de su corazón. Entonces usted bueno, y en la Nueva Traducción Viviente dice, nos enseña lo que es verdad, nos hace ver que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña lo correcto. Todo esto hace la palabra de Dios en su vida cuando usted se dispone. Entonces, obviamente, ¿qué tiene que usted ya empezar? Tiene que continuar, orando. Órele al Señor para que lo ayude en todas estas áreas, en lo que el Señor le instruyó, lo corrigió, lo redarguyó, le enseñó. Órele al Señor y posiblemente tenga que haber confesión en esa oración, que haya confesión cuando usted se dé cuenta de que estaba en un mal camino. Mire que Él dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña lo correcto. Tal vez estamos haciendo algo incorrecto, pensando algo incorrecto, obrando o no haciendo lo correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarle al Señor, que haya confesión en esa oración, al darnos cuenta del pecado en el que estábamos, o a punto de cometer, o que estábamos contemplando. ¿Qué debe haber también en esa oración? Adoración por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho en su vida. En esa adoración usted puede tener que leer salmos. Los salmos son hermosos, que lo pueden guiar a usted en adoración, que lo pueden ayudar a acercar en ese tiempo de intimidad al Señor. Ore por las peticiones de su lista de oración. Usted también tiene peticiones que hacerle al Señor. También en ese tiempo devocional usted quiso buscar orientación y interceder de pronto por personas que tengan su lista de oración. Y obviamente acción de gracias por lo que Dios le ha dado, por la palabra que Dios le ha dado en ese momento de intimidad. Un cuarto punto que usted debe tener en cuenta en su tiempo devocional es cantar al Señor. La música levanta su espíritu y ayuda a crear un ambiente de adoración. Cante, escuche himnos y no solamente su tiempo devocional, hágalo un hábito en su vida de cantarle al Señor, pero hágalo con todo el entendimiento, con una oración para el Señor. Mire que usted está en la presencia de su Creador, en la presencia de su Salvador, que ha hecho tantas bendiciones para usted, que le ha dado la salvación, la vida eterna, que a través de ese devocional le ha hablado a su vida. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Cántele al Señor, cántele como una expresión de su amor para con Él y agradecimiento. Quinto punto, poner en práctica lo que ha aprendido. En Santiago 1:22 dice, nos advierte de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, leer la Biblia sin aplicarla a su vida es como cuando usted se mira a un espejo, se ve la cara llena de manchas y usted sale, se va y no hace nada para limpiarse. Leer la Biblia y no estar dispuesto a someterse a ella, a someterse lo que
lo que dice no tiene ningún sentido. Si yo leo la escritura, es porque yo tengo mi corazón dispuesto a dejarme enseñar por ella, a corregir. Me corrige. Mire que en 2 Timoteo 3:16 dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Entonces, no tiene sentido de que yo me acerque a la escritura para no obedecerla, para no hacer lo que la Biblia me está diciendo, lo que el Espíritu Santo me está diciendo a través de la escritura. Entonces, voy a permanecer con la cara manchada. ¿Por qué? Porque yo no tuve la disposición a poner por obra lo que la escritura me decía. Y sexto punto, memorizar y meditar en la escritura. Recuerda cuando a un comienzo estudiamos qué es meditar. Meditar es leer sosegadamente y hablar consigo mismo mientras se piensa. Pero ¿en qué va a pensar usted? En la palabra escrita, lo que el Señor le dio en este tiempo devocional. Entonces copie un versículo en su tarjeta, cópielo en un papelito, en una libreta para poder meditar en el día durante el día en él. Y así poder enfrentar lo que venga a lo largo del día, la tentación, la dificultad, la tribulación, o para poder enfrentar lo que ya tuvo usted en su vida. Entonces disponga su corazón, hermano, a meditar y a memorizar la escritura. Entonces mire que son 6 pasos muy sencillos. Vamos a hacer un repaso sencillo para su tiempo devocional. Para que usted tenga un tiempo devocional, recuerde que primeramente su Biblia y un cuaderno y un libro de notas. Yo espero que cuando empezó este estudio que estamos compartiendo hoy, usted ya tenía su Biblia, tenía su lapicero y tenía su libreta de notas. Para sentarse a hacer este estudio. Y igual así lo debe tener para hacer su tiempo devocional. Primer punto, vamos a hacer un repaso. Recuerde siempre entonces tener a mano su Biblia y su libreta. Prepare su corazón. Recuerde que el primer punto era examine su corazón, confiese su pecado, esté dispuesto a que el Señor lo corrija en lo que usted está haciendo, esté dispuesto a cambiar de actitud, entre con un corazón arrepentido, contrito y humillado en la presencia del Señor. Segundo, estudie la Biblia, hágale preguntas. Recuerde que mirábamos y le hacíamos varias preguntas al texto. ¿Qué lo impresionó más? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Qué significa este pasaje para su vida? También le preguntábamos al texto que si había un mandato que seguir, un ejemplo, perdón, un mandato que seguir, un ejemplo, un pecado, una promesa para mí. Tercero, ore al Señor. Ore conforme al pasaje estudiado. Recuerde que en su tiempo devocional usted escogió un pasaje cuando se acercó al Señor en su tiempo devocional, usted ya había escogido un pasaje para leerlo y para estudiarlo. Recuerde que no simplemente leerlo, sino también estudiarlo, haciéndole las preguntas que mencionamos anteriormente. Entonces ahora, órele al Señor, confiese su pecado, alabe y adore al Señor, pida a Dios por su lista de oraciones y de gracias. Cuarto, cante al Señor, cante himnos. La música le levantará, le ayudará a entrar en ese tiempo de adoración al Señor. Quinto, aplique lo aprendido. Recuerde el ejemplo de que si no obedecemos la escritura, si no hacemos como dice la escritura, es como si nos miráramos en un espejo y no viéramos nuestra cara llena de manchas y no la limpiáramos. Y medite y memorice el pasaje leído. Escoja un versículo. Escoja en ese pasaje que vimos que la recomendación es que usted escoja un capítulo, pero de ese capítulo hay algún versículo que habló especialmente a su vida. Anótelo en su libreta de notas, anótelo en una tarjetica y memorícelo. Medite en él y memorícelo a lo largo del día.
De esta manera usted también va a poder comenzar a memorizar la escritura. Y esos versículos, esos textos que usted memoriza, que están ya en su corazón, cuando llegue el momento que va a llegar, que usted lo va a necesitar, el Espíritu Santo lo va a traer a su corazón y usted va a poder enfrentar ¿qué? La tentación, la tribulación, la prueba, porque esa palabra ya está aquí sembrada. Si usted no tiene esa palabra sembrada en su corazón, ¿qué va a dar? Si primeramente no la sembró, no la interiorizó en su corazón, no va a poder sacarla, no va a tener de dónde pegarse cuando llegara la tentación, como pasó con el Señor Jesucristo. Recuerda cuando leímos Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor siempre respondía, escrito está. Entonces, que usted pueda enfrentar la tentación con la palabra de Dios. Y no solamente la tentación, sino también la dificultad y la tribulación. En ese punto, yo creo que ya podemos responder, hermanos, podemos responder la pregunta primera, las afirmaciones que leímos en un comienzo. ¿Recuerdan? Que le dije que habían 3 afirmaciones que les íbamos a responder falso o verdadero. Entonces vamos a responder a esas afirmaciones. Primera, es importantísimo leer la Biblia y orar todos los días. Conforme a lo que hemos estudiado, ¿qué podemos decir? Claro, es importantísimo ese tiempo devocional, leer la Biblia y orar todos los días, porque esa relación con el Señor se debe de cultivar día tras día, porque esa madurez no viene de un momento a otro. Hay que cultivarla, hay que desarrollarla día tras día. Entonces, verdadero. Segundo, uno debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia cada día. Recuerda cuando estudiamos el punto de los puntos que debemos de tener en cuenta en un tiempo devocional, en el punto de que debemos de estudiar la escritura, que la recomendación es que usted estudie un capítulo, que usted lea un capítulo y que estudie un capítulo, porque es más fácil analizar un capítulo y aplicarlo a su vida que leer varios a la vez. Entonces usted lee un capítulo y va a poder estudiarlo mucho mejor. Entonces, ¿usted debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia al día? Falso. Y la tercera afirmación, Dios me quiere transformar día tras día a través de su palabra. ¿Usted qué cree? Definitivamente la palabra de Dios, como leíamos leíamos en 2 de Timoteo 3:16, la palabra de Dios nos instruye, nos corrige, nos redarguye, nos enseña. Entonces, es necesario, si usted quiere transformar su vida, que usted se acerque, se exponga a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Verdadero. Dios me quiere transformar día tras día a través de su palabra. Vamos ahora a tener unas sugerencias prácticas para que se tenga en cuenta en su tiempo devocional. Entonces, como primero, los puntos que acabamos de leer es que debe tener usted en cuenta en su tiempo devocional. Ahora vamos a tener en cuenta unas sugerencias prácticas. Primero, tome el tiempo que sea necesario para su tiempo devocional, no se apresure. Por eso también usted ya determinó qué horario del día y qué tiempo y qué espacio le va a dedicar a su tiempo devocional. No se apresure, hágalo con calma, porque es un tiempo de intimidad que usted va a permitir que Dios le hable y que usted va a poder hablarle al Señor. Segundo, dé prioridad a su cita diaria con Dios. Trate de no faltar a su cita. Si faltó un día, no se desanime, pero trate de no faltar al día siguiente. Haga un propósito en su corazón de cumplir su cita diaria con el Señor. Tercero, procure leer un capítulo diario, como ya lo hemos hablado. Es mejor estudiar un capítulo a la vez para estudiarlo mejor. Cuarto, marque su Biblia. Marque su Biblia, subraye los capítulos, los versículos claves que le llamaron a usted más la atención o que le hablaron directamente a su vida para que luego los pueda encontrar mejor. Por lo menos les cuento que para mí es una práctica necesaria, porque uno a veces tiene como que memoria fotográfica, o sea, uno dice, este texto está en tal parte y como ya lo tengo subrayado, lo encuentro fácilmente.
Trate de poner los versículos claves en sus propias palabras para también entenderlos mejor. Si usted parafrasea un versículo, usted ya lo va a tener más claro para usted. Si le cuesta concentrarse, ore de pie o lea de pie. Un consejo, no lea ni estudie la escritura acostadito en su camita, hacia allá bien calorosito, porque muy probablemente se va a quedar dormido. Pídale al Señor que le dé el poder para concentrarse. Séptimo, tenga un cuaderno para anotar los resultados bíblicos. Recuerde que una recomendación era que tuviera un cuaderno donde tomar nota del texto bíblico, del estudio que le está haciendo a ese texto bíblico y lo que el Señor le quiere dar a través de ese texto bíblico. Y obviamente vendrán peticiones de oración que usted también puede tener ahí en su libreta, en su libreta de devocional diario. Bueno, hermanos, para crecer, una tareita para que ustedes tengan en cuenta. Leer Primera de Juan, capítulo 1 al capítulo 5. Y Salmos, capítulo 1 y capítulo 5. Un capítulo por día, ¿recuerdan? Un capítulo por día. Entonces, vamos a hacer la tarea iniciando con estos textos del devocional, de nuestro devocional diario con el Señor. Vamos a hacer la tarea de estudiarlo, porque me imagino que usted tomó la notica de cuáles son los pasos que usted debe tener en cuenta para su devocional y cuáles son los pasos que debe tener en cuenta para estudiar el pasaje bíblico. Entonces, hágale preguntas a ese pasaje, órele al Señor cuando lo haya leído y estudiado, órele al Señor sobre ese pasaje, que el Señor quiere hablarle a usted, que quiere corregir en usted, que quiere que usted haga o que deje de hacer, o tal vez si encontró la respuesta que usted estaba esperando para esa situación de su vida. Es para que usted crezca en el conocimiento de quién, del Hijo de Dios, y para que usted crezca en su relación, en su intimidad con Él, en presencia y disfrute estar en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle la gloria y la alabanza al Señor, darle gracias por este estudio, por este tiempo que el Señor nos permite ser edificados, instruidos, siempre para qué, siempre con el objetivo de qué, de crecer en nuestra madurez espiritual. Padre bueno, Padre santo, Padre soberano, gracias te damos, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo podemos acercarnos a ti en este momento, en este tiempo y todo tiempo, Señor. Tu palabra dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para ayudar, para encontrar ayuda y socorro, Señor. Gracias, bendito Jesucristo, porque tu palabra tú la dejaste para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestra prosperidad espiritual, para que nos vaya bien en la vida, Señor. Es tu voluntad, es tu deseo. Ayúdanos, Señor, a valorar este tiempo de intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a anhelarte, así como el siervo brama por las aguas, así que así clame por ti, oh Dios, el alma mía, Señor. Ayúdanos a anhelarte, a desearte, Señor, cada día más. Que seas tú esa agua que sacie nuestra sed, que podamos entender nuestra necesidad de ti y de tu palabra. Ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que somos tus hijos, necesitamos esa intimidad contigo, Señor. Eres tú el que nos da el crecimiento espiritual. Anhelamos llegar a esa madurez espiritual que solamente tu palabra puede darnos. Ayúdanos a valorar este tiempo devocional, Señor, anhelarlo cada día, esa cita contigo, Señor, esa cita diaria contigo, Señor, donde tú vas a hablar a nuestra vida, donde nosotros podemos también hablarte a ti, Señor, en oración. Gracias, bendito Señor, por esos beneficios que nos has dejado como hijos tuyos, porque tú no nos has dejado solos. Ahora tenemos tu Espíritu Santo y tenemos estos medios, Señor, para comunicarnos contigo, para sentirnos amados por ti, guiados y dirigidos. Ayúdanos, Señor, como tu palabra nos lo demanda,
a meditar en tu palabra, a hacer conforme ella está, como conforme ella nos dice, Señor, como nos dice en Josué, como dice tu palabra en Josué, como esa recomendación que le diste a Josué, tú nos la haces hoy a nosotros, que nos apropiemos de esa palabra hoy para nosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Ayúdanos, Señor, a creerle a tu palabra y a orar conforme a tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Yo creo que ahora sí podemos decir, aquí estoy, Señor, listo para nuestra cita diaria. El Señor les bendiga. Hasta pronto.